Muy bien, vamos a observar entonces histología 2, que inicia con tejido óseo. Listo, chicos, a ver, veamos por acá. Entonces, tejido cartilaginoso, ya lo observamos. Tocaría observar el tejido óseo, que es otro tejido, en este caso, el segundo tejido, conectivo especializado a estudiar, ¿no? Como les había comentado, este tejido óseo es un tejido el cual presenta escasas células, debido a que tiene que tener algunas semejanzas con el tejido conectivo. Tiene abundante sustancia intercelular, es decir, que tiene una abundante matriz ósea, ¿no? En este caso, a diferencia de la matriz cartilaginosa, esta es rígida. La del cartílago era semirrígida. Esta matriz que está en el tejido óseo es rígida, es una principal diferencia. El vascular lo que nos dice que está irrigado por arterias y drenado por venas, ¿no? Y linfa, básicamente los vasos linfáticos, ¿no? Y tenemos también que es inervado, ¿no? Por las diferentes terminaciones nerviosas libres. Tiene alto metabolismo. El tejido óseo es una de sus características más llamativas que podemos observar. Y además estamos también eh, observando que responde a estímulos físicos como alguna caída, nutricionales, debido a que es un depósito de bioelementos como el calcio y el fósforo, ¿no? Endocrinos y metabólicos. Debido a endocrinos, ¿por qué? Porque recordemos que existe la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento va a permitir un crecimiento longitudinal de los huesos y un crecimiento en grosor de los huesos. Entonces ahí también está la parte de endocrina mediante hormonas, ¿no? En cuanto a las células, tenemos acá la población celular que está formada por una célula osteogénica, que es la célula progenitora, el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. Recordemos, chicos, que lo que acababa en blasto era la célula joven, el encargado de sintetizar la matriz extracelular, ¿no? Ahí tenemos el osteoblasto. El osteocito era la célula madura. Acá tenemos el osteocito. En este caso, el osteoclasto, con C, es la encargada de ser el macrófago o monocito, eh, denominado del tejido óseo, ¿no? Es el encargado justamente de llevar a cabo esta función, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que viene a ser el tejido óseo. El osteoclasto, célula joven, secreta matriz extracelular ósea y sintetiza, chicos, una hormona muy importante que es la fosfatasa alcalina. Esta es estimulada por hormonas derivadas justamente del colesterol, son hormonas esteroideas, como los estrógenos, y la calcitonina, que viene a ser justamente una hormona derivada, ¿no? Del grupo o de las hormonas amínicas, ¿no? Ahí tenemos la epinefrina, norepinefrina, la triotironina, la tiroxina o tetraiodotironina y la misma calcitonina. Entonces, esta fosfatasa alcalina va a ser en este caso sintetizada o elaborada por los osteoblastos. ¿Listo? El osteocito, en cambio, que es la célula ya, lo que vendría a ser en este caso la célula madura, la encargada de ya no secretar matriz, ¿no? No lleva a cabo el proceso mitótico y está ubicado en las laminillas concéntricas que vamos a observar ahora, sin laminillas en forma de círculos, se ubican en los osteoplastos. Recordemos que la P nos indica el lugar, pues, ¿no? Osteoplastos, o también llamado osteocele. Por ejemplo, los condrocitos se ubicaban en condroplastos con P, o condroceles. Los osteocitos se ubican en osteoplastos, o también denominados osteoceles. Mientras que el osteoclasto viene a ser un macrófago, recordemos que es un macrófago, debido a que va a encargarse justamente de fagocitar algún agente extraño que llega al tejido óseo, una bacteria, por ejemplo. El osteoclasto, al ser un macrófago, es una célula móvil, tiene que mover, desplazar, multinucleada, como ustedes pueden observar, tiene muchos núcleos, ¿no? Acá tiene 4, estamos observando, y tiene algunas microvellosidades, ¿no? Es el encargado de la resorción ósea, así que participa en lo que es alguna fractura o lesión que tenga el tejido óseo, se encarga de repararla, y tiene una enzima que es la fosfatasa ácida. Y se ubica, chicos, en las lagunas de Howchick.
El osteocito se ubica en las laminillas concéntricas. El osteoclasto, que es el macrófago, el encargado de proteger a este tejido óseo, se ubica en las lagunas de Howe-Ship, que lo vamos a ver a continuación. Entonces acá estamos viendo las 4 células diferentes, la osteogénica o célula progenitora, que primero forma un osteocito. Este osteocito tiene esta forma, ¿no? Este osteocito evoluciona y forma un osteoblasto, que es cuando ya secreta matriz extracelular ósea. Y este osteoblasto, encargado de secretar matriz, tenemos que también existe el osteoclasto, que es el macrófago, ¿no? Recordemos que los macrófagos derivan de los monocitos, que son células que van a través del torrente sanguíneo y que se diferencian en macrófagos en diferentes órganos, ¿no? Eso lo vamos a ver mejor en tejido nervioso, ¿no? Entonces, acá tenemos, chicos, lo que es en tejido sanguíneo, pero lo vamos a observar mejor en tejido nervioso, por ejemplo, con otra célula, en este caso, que cumple la función de un macrófago, ¿no? Como la microglia, por ejemplo, ¿no? Entonces, también vamos a observar ahí otro macrófago. En la matriz ósea del tejido óseo tenemos que tiene una porción inorgánica y también va a presentar una porción orgánica, ¿no? En el caso de la porción inorgánica, chicos, va a estar compuesto por eh, estructuras que no tengan esqueletos de carbono, ¿no? El 65% que conforma esa matriz ósea es porción inorgánica y está formado de cristales de hidroxiapatita, ¿no? Fosfato de calcio, rigidez o dureza, ¿no? Es la función que le va a brindar justamente esa porción inorgánica. Rigidez o dureza. Esa es la función que va a cumplir esa porción inorgánica. Pero está formado de cristales de hidroxiapatita, que si ustedes recuerdan, en bioquímica lo observamos en sales minerales, ya que las sales minerales son ¿qué? Son biomoléculas inorgánicas. Así que esa porción inorgánica tiene que estar formado ¿de qué? De compuestos inorgánicos. Uno de ellos, ¿cuál es? Los cristales de hidroxiapatita. El fosfato de calcio también lo encontramos ahí, que le van a dar justamente rigidez o dureza al hueso. En cuanto a la porción orgánica, tenemos que conforma el 35%. Vamos a ver ahí que está formado por colágeno tipo 1, que es el más abundante en nuestro cuerpo, en nuestra matriz extracelular. Glucosaminoglicanos, ¿no? Que van a ser componentes derivados de glúcidos. Glucoproteínas, que presentan alto porcentaje en proteínas y poco porcentaje en glúcidos. Y estos brindan la función de resistencia. Pero ¿quiénes le dan dureza? Dureza al hueso le da la porción inorgánica, los cristales de hidroxiapatita. La porción orgánica, que está formada de colágeno, 1, glucosaminoglicanos, glucoproteínas y los que cumplen esta función de resistencia, a esto se le llama oseína. Así que traten de, los que tienen su módulo al lado, colocar oseína. A esta mezcla orgánica se le llama oseína. ¿Listo? La mezcla unida por colágeno tipo 1, por glucosaminoglicanos, por glucoproteínas, lo que encontramos más que todo en esta matriz ósea es porción orgánica y denominado oseína. El periósteo, chicos, es lo que está alrededor del tejido óseo. Peri es alrededor. Cuando veamos pericardio, vamos a ver que es alrededor de la cavidad cardíaca, ¿no? El periósteo, así como tenía el cartilaginoso pericondrio, es también una estructura que está formada de tejido conectivo que está alrededor del tejido óseo. Su función siempre es nutrir. En este caso nutre al hueso, ya que el periósteo viene a tener una función aparte de nutrir tanto a lo que es el tejido óseo. Si ustedes recuerdan, el periósteo nutría a un tejido cartilaginoso, que era el tejido cartilaginoso fibroso. Porque ustedes recuerdan que el tejido cartilaginoso fibroso, que era uno de los 3 tipos, había hialino, había elástico y había fibroso. El fibroso no tenía pericondrio. Era el único de los 3 tejidos cartilaginosos que no tenía pericondrio. Y se llamaba fibroso o fibrocartilaginoso porque tenía su estructura formada de consistencia rígida, dura. Era una función fibrosa. Por eso se llamaba fibrocartilaginoso, ese tipo de tejido. El periósteo cumple la función básicamente de nutrir al hueso, pero también a ese tipo de tejido fibrocartilaginoso. Le da un crecimiento en grosor a lo que viene a ser el hueso,
Así que cuando el hueso quiere crecer en grosor, lo que crece es el periósteo, que es la capa externa o fibrosa, ¿no? Y también tenemos que está formado por una capa interna u osteógena, ¿no? Su endostio, que es la parte más interna, es la encargada de recubrir la cavidad interna, pues, ¿no? Lo que es el canal medular, los canales de Havers, que lo vamos a observar, el canal de Boltzmann, y se encarga de nutrir básicamente el tejido óseo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones, chicos, del tejido óseo? Sostén y protección. Por ejemplo, la caja torácica, que está formada por huesos, tiene una función básicamente de protección a lo que es los órganos que están justamente en el tórax, ¿no? Esa jaula torácica se encarga de proteger al corazón, a los pulmones, ¿no? Entre otros. También tiene una función, en este caso, de darle soporte al cuerpo, forma parte de los esqueletos, ¿no? Entonces ahí tenemos también la función de crecimiento de los huesos, forma parte de las articulaciones, etc. Ahora, si nosotros queremos observar la clasificación, el tejido óseo se divide en dos: tejido óseo compacto denso o tejido óseo esponjoso trabecular. Se le llama compacto denso cuando la parte de ese tejido óseo, o sea, es un hueso, pero la parte de ese hueso es dura, es rígida, no tiene porosidad. No hay estructuras, en este caso esponjosas, no hay lo que es pequeños espacios, no hay eso, es compacto, es denso, ¿no? ¿Y esto dónde lo encontramos? Primero, para esto debemos recordar o hacer una introducción a anatomía. Cuando nosotros estudiamos un hueso, el hueso más estudiado de los varios tipos que existen es el hueso largo. El hueso largo es un hueso que predomina en la longitud sobre el ancho y sobre el grosor o espesor que tiene el hueso. Un hueso largo es cuando la longitud, el largo, predomina sobre el ancho y el espesor o grosor, ¿no? Entonces, en un hueso largo lo encontramos, por ejemplo, en el brazo, en los antebrazos, en lo que son los muslos, en las piernas, ¿no? Incluso también en lo que viene a ser parte en este caso, los metacarpianos, ¿no? También están ahí dentro de la clasificación de huesos largos. Entonces, estos huesos largos se caracterizan, chicos, por tener extremos. Un extremo más próximos a la línea media, que va a ser denominado un extremo proximal, y un extremo que está más alejado de la línea media, que se denomina extremo distal, ¿no? Tiene dos extremos. Aquí, para hacerlo más didáctico, vamos a trabajar un extremo, extremo superior, extremo inferior. A estos extremos se le llaman epífisis, ¿ya? Entonces, a los extremos tú le puedes llamar epífisis. Epífisis superior, por ejemplo, acá, epífisis inferior. Pero recordemos que el término correcto es epífisis proximal o distal. Solo que acá, para hacerlo más didáctico, epífisis superior, epífisis inferior. Estas epífisis, que son las partes, digamos, de menos dureza del hueso, van justamente a presentar la característica de tener un tejido óseo esponjoso. Es decir, que estas partes del hueso son las menos rígidas, las menos duras, ¿no? Entonces, cuando tú tal vez comes un pollo a la brasa, ¿no? Y estás comiendo justamente un huesito, pues, ¿no? Que es largo, las partes más blandas o más fáciles de masticar o morder en este caso, van a ser los extremos. Es más fácil masticar extremos que el cuerpo, porque el cuerpo es duro, es bien rígido, tiene dureza, porque aquí abunda el tejido óseo compacto. Ahora, ¿cómo se le denomina al cuerpo anatómicamente? El hueso, diáfisis. Entonces tenemos epífisis que son los extremos, que son tejidos esponjosos, y tenemos la diáfisis, que es el cuerpo del hueso. Pero entre ambos, entre este tejido óseo esponjoso y este tejido óseo compacto, existe una transición que se denomina metáfisis. La palabra meta, chicos, es una transición, es un cambio de algo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una metaplasia cuando las células de algún tejido en especial cambian, ¿no? Su forma, ¿no? Pues acá hablamos de una metáfisis porque es una transición entre el tejido óseo compacto al esponjoso, ¿no? Esta metáfisis está formada por cartílago, chicos. Es el cartílago del tipo hialino. Y ustedes recordarán que el cartílago del tipo hialino presentaba sus fibras de colágeno igual en cantidad a sus fibras elásticas.
no predominaba ni el tejido elástico ni el tejido fibrocartilaginoso. O sea, no había ni dureza ni elasticidad, sino que llegó a un punto intermedio. Y eso buscamos que tenga la metáfisis, que es la transición entre epífisis y diáfisis, que logre un punto intermedio. Porque si esto fuera duro, el hueso nunca crecería. Así que si un niño nace con sus huesos ya rígidos, no crece, pues. Mide 1 centímetro, se queda con el centímetro para toda su vida. No crece. Ahora, imagínate que esta metáfisis tenga tejido elástico, ¿no? Tejido elástico. Los huesos tendrían la facilidad de tener esa elasticidad y de crecer, crecer, crecer. Entonces nosotros lo que buscamos es que llegue a un punto intermedio. El punto intermedio te lo da el tejido hialino. El tejido hialino es el tejido que abunda en la metáfisis, es un tejido cartilaginoso. Y esta metáfisis, como tiene ese punto, permite que haya dureza, pero al mismo tiempo permite también que haya cerca elasticidad. Así que esta es la parte del hueso que crece en longitud, es la metáfisis. La metáfisis permite el crecimiento en longitud, porque recordemos que el cartílago es el que permite el crecimiento de los huesos. Entonces, la metáfisis es el que va a permitir el crecimiento óseo. Cuando te preguntan en el examen, ¿qué estructura del hueso crece en longitud? Es la metáfisis. Permite el crecimiento longitudinal de los huesos. Que llega a un punto dado, ¿no? Principio de la adultez, donde deja de crecer el hueso y bueno, ya se logra el tamaño adecuado, tamaño normal o tamaño final, ¿no? Entonces ahí tenemos la epífisis, metáfisis y diáfisis. Entonces, el tejido óseo compacto, chicos, o denso, se ubica en la diáfisis de un hueso largo, o sea, en el cuerpo, y en el haploide de huesos planos. Ahora, el haploide de huesos planos es una estructura rígida que abunda, como dice acá, en huesos planos. O sea, en los huesos, por ejemplo, de la bóveda craneana, ¿no? En los parietales, en los temporales, en el occipital, en el frontal, ¿no? Que son huesos planos, ¿no? Sus células eh, que van a conformar a este tipo de tejido óseo ya los observamos, que es la célula osteogénica, el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. Estas 4 células que estamos observando las tienen los dos tipos, tejido óseo compacto denso y tejido óseo esponjoso trabecular. Pero lo que diferencia el tejido óseo compacto denso del esponjoso es la presencia de ostionas o sistemas de Haber. ¿Qué es esto? La osteona, chicos, es lo que están viendo acá. Las osteonas son estas estructuras concéntricas que van a formar una laminilla concéntrica en otra laminilla concéntrica, en otra laminilla concéntrica, en otra laminilla concéntrica, en otra laminilla concéntrica. Eso le llamamos ostionas o sistema de Haber, cualquiera de los dos nombres. ¿Listo? Entonces, estas laminillas concéntricas, ¿qué presentan? Le hemos colocado acá los osteocitos. Los osteocitos viven en esas laminillas concéntricas. ¿Listo? Entonces, en esas laminillas concéntricas, ¿qué vamos a encontrar? Osteocitos. ¿Listo? Entonces acá tenemos, miren, laminillas concéntricas o sistema de Haber, laminillas concéntricas, sistema de Haber, ostiona, sistema de Haber, ostiona, sistema de Haber, ostiones, lo mismo. ¿Y ahí quién vive? Los osteocitos. En el canal medular se aloja, chicos, además, la médula ósea amarilla. Así que el tejido óseo compacto tiene aquí la médula ósea amarilla. Así que cuando ustedes van a comer algún hueso, ¿no? Y ven algo de grasa, ¿dónde lo van a encontrar? Aquí en el cuerpo van a encontrar esa grasa, ¿no? Rompen el hueso y encuentran toda esa grasa, toda esa médula ósea amarilla, ¿no? Y además tejido adiposo, que va a proteger, pues, ¿no? En este caso al hueso. Ahí vamos a encontrar toda esa médula ósea amarilla. ¿Listo? En el caso del tejido óseo esponjoso trabecular, este chico se ubica en la epífisis, o sea, los extremos, y en el diploide de los huesos planos. El diploide es una estructura que abunda, chicos, en lo que es los huesos, más que todo de la bóveda craneana, ¿no? Vamos a ver lo que se compone de trabéculas, que da esta estructura media esponjosa, como están observándolo acá, como espacios, ¿no? Y además, en este tipo de estructuras se almacena la médula ósea roja. Así que aquí es donde se lleva a cabo los procesos de eritropoiesis, que es formación de células sanguíneas, que todo son las sanguíneas del tipo eritrocito, ¿no? Entonces vamos a observar que la médula ósea roja
va a formar algunos componentes sanguíneos. Así es que es normal que cuando observemos un hueso y este lo mastique, vas a observar que esta estructura es más fácil de triturar que el cuerpo. En esa estructura encontramos médula ósea roja y acá médula ósea amarilla. Entonces ahí tenemos los dos tipos de tejido óseo, ¿no? Ahora, veamos algunos otros datitos que podemos observar acá. Miren, acá estamos observando un corte de un hueso. Estamos observando acá las laminillas que son denominadas laminillas concéntricas, ostionas o sistemas de Havers. ¿Quién vive acá? El osteocito. Pero si nosotros cortamos, este es un corte transversal, ¿no? Si nosotros, esta es una parte de un corte transversal, pero si nosotros cortamos en longitud, estamos viendo que en este hueso hay arterias, hay venas, ¿no? Va a haber también sistema linfático. Entonces, estos vasos sanguíneos que llegan al hueso y que están atravesando justamente esas laminillas concéntricas para nutrir el hueso, estamos observando que tienen unas estructuras, formas de columnas, formas verticales, ¿no? A estas estructuras que tienen formas de columnas, formas verticales, se le llama canal de Havers. Es por eso que a las laminillas concéntricas se le llama sistema de Havers o simplemente ileostiona, ¿no? Porque a esta estructura o canal se le llama canal de Havers. Ahora, acá hay otro canal de Havers, acá hay otro canal de Havers, que son básicamente diferentes ostionas. Pero acá no se ven que se unen entre ellas, ¿no? Pero si nosotros hacemos el corte acá, se está viendo que sí ve. Esta ostiona o sistema de Havers se une con esta ostiona, que va a estar por acá, o sistema de Havers. Pero ¿cómo se llama este canal? ¿Se seguirá llamando canal de Havers? No, se llama canal de Bolman. El que une canales de Havers se llama canal de Bolman. O sea, si tú lo ves paradito, en forma vertical, canal de Havers. Si tú lo ves ahora echadito, canal de Bolman. Entonces ahí tenemos los canales de Havers y canal de Bolman, ¿no? Ahora, otros datos. Estamos observando, chicos, también que existen unas fibras acá que están pegando al hueso, ¿no? Que están pegando al hueso a las capas que nutren al hueso. ¿Cuáles son las capas que nutren al hueso? El periósteo, ¿no? Ese periósteo es un tejido conectivo. Entonces, esa capa que está nutriendo el hueso, que es el periósteo, se pega al hueso para nutrirlo. Y para nutrirlo, se tiene que pegar con fibras. ¿Cómo se llaman esas fibras? Las fibras de Sharpey. Entonces, las fibras de Sharpey, ¿qué función tienen? Pegan al periósteo, que es el encargado de nutrir al hueso, hacia lo que viene a ser la estructura ósea. ¿Y quién es la capa que está hacia adentro, que estamos viendo acá? El endósteo, chicos. El endósteo. Pues ahí tenemos periósteo, endósteo. Periósteo, que se pega a través de la fibra de Sharpey, y el endósteo, ¿no? Entonces ahí estamos observando, miren, la médula roja, que lo vamos a tener acá en el hueso compacto o tejido conectivo especializado óseo, que va a ser del tipo denso, denso o compacto, ¿no? O compacto. Entonces ahí abunda la médula ósea amarilla y la médula ósea roja abundaría en donde en el tejido óseo esponjoso, ¿no? Esponjoso. Acá lo estamos observando de nuevo, miren. Médula ósea amarilla en el tejido óseo compacto y la médula, bueno, acá se ve médula ósea roja en el tejido en este caso esponjoso, ¿no? Correcto, ahí está la fibra de Sharpey pegando al periósteo, ¿no? Correcto. Ahora veamos la osificación. La osificación, chicos, es el proceso mediante el cual vamos a obtener un hueso, ¿no? Puede ser mediante una osificación primaria, que es cuando el hueso se forma a partir de membranas conectivas, o sea, tejido conectivo, que es típico de los huesos planos. Ahí tenemos, por ejemplo, los huesos que están en la bóveda craneana, ¿no? Es por eso cuando el niñito nace, esos huesos todavía están sensibles, ¿no? Son bastante fáciles en este caso de tal vez de hundir, ¿no? O de lesionar, típico de los huesos planos. Mientras que la osificación endocondral es cuando se forma a partir de un molde de cartílago, ¿no? Este es típico de los huesos largos, lo hemos visto acá. La metáfisis, ¿qué tipo de cartílago tiene? Hialino, hueso largo, permite el crecimiento longitudinal del hueso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los dos tipos, chicos, de osificaciones. Los dos tipos de osificaciones que debemos en este caso revisar, ¿no? Revisar.
Correcto. Ahí tenemos esos dos tipos de osificaciones. Muy bien. Vamos al tejido conectivo especializado sanguíneo. ¿Cómo vamos con el tejido óseo? ¿Todo bien? A ver, confirmen. Sí, sí, dime. Huesos hialinos. No, no existen huesos hialinos. Hialinos. No, hialinos, dije. No existen huesos hialinos. Lo que he mencionado es tejido conectivo del tipo cartilaginoso hialino. Eso lo hemos trabajado en la clase pasada. Hay tres tipos de tejido cartilaginoso. El hialino, el elástico y el fibroso. El cartílago hialino, con H, el cartílago hialino es el cartílago más abundante, ¿no? Es un cartílago que tiene igual cantidad de lo que es fibras colágenas y elásticas. Así que es un tejido mediante el cual, en el caso del tejido óseo, permite el crecimiento, ya que es duro al mismo tiempo y al mismo tiempo tiene elasticidad. Así que permite el crecimiento. Y eso es lo que se busca en un tejido óseo, porque si solamente fuera duro, no crecería. Si solamente fuera elástico, crecería, pero no tendría dureza, porque es lo que busca un hueso. Entonces logramos un punto intermedio, que es el tejido hialino, y ese tejido hialino abunda ¿en dónde? En la metáfisis. ¿La metáfisis qué es? La transición del extremo o epífisis del hueso con el cuerpo. Eso se llama metáfisis. ¿Y qué tipo de tejido tiene? No es óseo, es hialino, es cartílago hialino, que con el tiempo se va osificando. ¿Y esa osificación cómo se llamaría? Osificación endocondral, porque deriva ¿de quién? De un cartílago. Y eso se da en los huesos largos. Llega un punto donde el hueso ya deja de crecer en longitud y ya acabó su culminación de osificación. O sea, ya osificó al 100%, ¿no? Y esa osificación es endocondral, porque se da de un cartílago. Es típico de los huesos largos, por ejemplo el húmero, por ejemplo la fíbula o peroné, por ejemplo la tibia, por ejemplo el radio, la ulna o cúbito, etc. O sea, la mayoría de huesos largos tienen ese tipo de osificación, o tienen ese tipo de osificación, ¿no? Ya. A ver chicos, los demás preguntas, base para sistema óseo y artrología, ¿no? Que es articulaciones. Es base, esto es una introducción a la anatomía, ¿no? Entonces, bien anatomía seguro han revisado los huesos más importantes, los huesos largos, ¿no? Y algunas características. Pues todo bien, ¿cómo vamos? ¿Y chicos, todo bien? Profesor de osteoblasto, pasamos a osteocito. La secuencia es como está ahí. Es de una célula osteogénica o un stem cell, que es la célula madre. Acá, lo hicimos en conectivo. La célula madre o stem cell, luego en el tejido conectivo se transforma a fibroblasto. Perdón, a fibrocito y luego a fibroblasto, ¿no? Lo mismo pasa acá. En el tejido óseo, la célula progenitora se llama osteogénica, que es una célula madre, ¿no? Esta célula madre se transforma en osteocito y luego en osteoblasto, ¿no? Ahora, lo que viene a ser el osteocito es un estado inactivo, pues chicos, porque se llama inactivo porque no fabrica matriz. Cuando este empieza a fabricar matriz, se le llama osteoblasto. Solo que a esta a veces le dicen célula madura, pues, ¿no? Porque es la célula representativa del tejido. Siempre la célula representativa del tejido se le dice célula madura, pues, ¿no? O en todo caso, acá vencito. Por ejemplo, te dicen célula representativa del tejido cartilaginoso, condrocito. Tú no vas a marcar condroblasto. Te dicen célula representativa del tejido óseo, osteocito. Ahora, si te dicen célula joven, ¿no?
que secreta matriz, ahí es otra cosa. La que secreta matriz o forma matriz o sintetiza matriz siempre acaba en blasto. Condroblasto si es cartilaginoso y es tejido óseo, osteoblasto. ¿No? En este caso sería osteoblasto porque es la célula joven encargada de secretar matriz ósea, ¿no? Ósea. Primero es stem cell o célula progenitora o célula madre, luego es célula representativa y luego cuando ya secreta matriz es osteoblasto, ¿no? Osteoblasto. Muy bien, chicos, los demás. Claro, primero es célula inactiva pues, y luego ya eres célula activa. Primero eres osteogénica, en el caso del tejido óseo, luego eres osteocito y luego osteoblasto. Así es el tema. Muy bien, vayamos entonces con el más abundante, que es el sanguíneo, el más extenso. Bueno, el tejido sanguíneo, chicos, está conformado por lo que es la sangre, ¿no? Que lo encontramos en un estado líquido. Su color es un color rojo oscuro. Depende, pues, ¿no? Porque es color rojo oscuro cuando nosotros lo obtenemos como sangre desoxigenada, o le llamamos erróneamente sangre venosa. Ese rojo oscuro es la sangre desoxigenada. O sea, que tiene porcentaje de oxígeno, pero muy poco, ¿no? Más abunda CO2. Y el rojo vivo, un rojo escarlata, ¿no? Es denominada sangre oxigenada, o sea, también denominada sangre arterial. Estos términos de arterial y venosa están mal, pero los dicen bastante en aparato cardiovascular, ¿no? Pero son términos que clínicamente están mal. Sangre venosa, sangre arterial, al final la sangre es solo una, pues, ¿no? Solo que llamamos desoxigenada o oxigenada dependiendo del estado en el que esté. Entonces veamos la viscosidad. Su viscosidad es de 4,5 a 5,5 veces más viscosa que el agua. Eh, esta viscosidad va a ser dada por una fórmula que se aplica en biofísica, que depende de la cantidad de eritrocitos que tenga. Pues, ¿no? Mientras más viscosa sea es porque tiene mayor cantidad de eritrocitos. O sea, tal vez estamos en una policitemia. ¿Qué es esto? La policitemia es una cantidad excesiva de glóbulos rojos, ¿no? Y mientras menos viscosa sea es porque probablemente estemos en una anemia, que es cuando hay muy pocos glóbulos rojos. Hay una disminución de glóbulos rojos. Cuando hay exceso, policitemia. Cuando hay disminución, anemia. ¿No? El pH, chicos, es ligeramente alcalino, ya que el punto de equilibrio del pH es 7,35. No es 7, es 7,35 el punto de equilibrio del pH. ¿No? Pero sí, bueno, en pre lo manejan como 7, me parece, ¿no? Cuando ven ácidos y bases, no en química. Pero nosotros en biología, el pH fisiológicamente es 7,35 nivel sanguíneo. Entonces, lo que sea más de 7,35 es ligeramente alcalino o alcalino y lo que es menor es ligeramente ácido o ácido, ¿no? En este caso es ligeramente alcalino, ya que es de 7,35 a 7,45. ¿No? El sabor de la sangre es salado por la presencia de sodio y un sabor metálico en algunos casos por la presencia de lo que es el hierro, ¿no? Que es un bioelemento. Recordemos que el estado en el que debe estar el hierro en la sangre es de forma ferrosa, es un hierro en estado +2, debido a que el ion férrico es tóxico, ¿no? No se puede transportar, o al menos los transportadores de hierro, como la transferrina, no pueden transportar al hierro en estado +3 porque es un estado tóxico, lo transportan en estado ferroso. El volumen, chicos, de la sangre representa 1/13. 1/13 de nuestro peso corporal, que vendría a ser aproximadamente el 8%. Así que si yo tengo una persona normal de 70 kilogramos y obtengo, en este caso, lo que es el 8% de su peso, sería básicamente la cantidad en litros que tiene de sangre, ¿no? Si pesa 70 kilogramos,
de sangre tendría 5,6 litros, ¿no? 5,6 litros. Recordemos que los kilogramos y litros en caso de líquidos es lo mismo, ¿no? Eh, Tenemos acá la osmolaridad, chicos, de 280 a 300 milios, bueno, mili, de lo que es osmolaridad por litros. Y densidad, chicos, es aproximadamente 1 gramo por mililitro, ¿no? En el caso de la sangre. Ahora, recordemos que cuando nosotros obtenemos una muestra de sangre, esta muestra de sangre, al estar en un tubo microhematocrítico, eh, vamos a obtener el 55% de plasma, 1% de la capa tromboleucocítica, que va a estar formada por plaquetas y glóbulos blancos, y el 44% es eritrocitos, glóbulos rojos. Es decir, que un poquito más de la mitad de esta sangre obtenida es plasma, o sea, agua, ¿no? Es plasma sanguíneo, que obviamente está formado por agua en su mayor porcentaje, pero hay algunas proteínas por ahí. Y el 45% es células, que nosotros le denominamos elementos formes, porque van a ser estructuras que tengan algún tipo de forma, ¿no? Más que células, se le dice elementos formes. Entonces van a ver por ahí 1% que son muy chiquitos, que van a ser las plaquetas y lo que es glóbulos blancos o trombocitos, que le dicen a las plaquetas, o en el caso de leucocitos son los glóbulos blancos, y eritrocitos el 44%, pues, ¿no? Que es básicamente los glóbulos rojos hematíes. Entonces veamos primero ese 55% que está formado de plasma sanguíneo. Bueno, ese 55%, chicos, que está formado de plasma sanguíneo, tiene un color más o menos de líquido amarillento, ¿no? Vamos a observarlo acá, que representa el 55%. Está formada por sustancias inorgánicas, como es la biomolécula del agua, un 90%, y algunos bioelementos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el yodo y el hierro, ¿no? Y algunas sustancias orgánicas como son la glucosa, ya que la glucosa se transporta en la sangre. Hay algunos ácidos grasos que también se transportan con algunas proteínas en la sangre. Las proteínas, esta es la más importante. Esta, tengan cuidado porque se pregunta examen. La albúmina es la proteína más abundante en lo que es la sangre, ¿no? Y se encarga de la presión oncótica y transporta algunos fármacos y hormonas, ¿no? También vamos a tener ahí a las globulinas, que son otras proteínas que están en la sangre, que también se encargan de transportar algunos fármacos y hormonas. Recordemos, chicos, que los fármacos, al menos, recordemos, chicos, que los fármacos, igual que algunas grasas, no pueden ir por sí solo, pues, ¿no? Por lo que es la vía sanguínea. Como no pueden ir por sí solo por la vía sanguínea, necesitan ser transportados por alguna proteína. Y una de ellas es la albúmina, ¿no? Que es una proteína soluble, una proteína globular, ¿no? La albúmina es una proteína globular. Y por lo tanto tiene solubilidad, es una propiedad de las proteínas globulares, ¿no? Y ahí tenemos también las globulinas, que son otras proteínas globulares, ¿no? Que transportan en este caso fármacos, algunas hormonas. Y las inmunoglobulinas, chicos, que también dan inmunidad humoral, ¿no? Una protección, ¿no? Tenemos también el fibrinógeno que participa en la coagulación y está en activo, ¿no? Esperamos que haya una lesión donde haya una hemorragia, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues te golpeaste y empezó a salir sangre, ¿no? Hay una hemorragia. Entonces, ese fibrinógeno espera que haya esa lesión para recién participar de la vía de la coagulación. El fibrinógeno se transforma en fibrina, ¿no? ¿Por quién? Por las diferentes vías, que puede ser una vía intrínseca o extrínseca, ¿no? El fibrinógeno es el primer factor de la coagulación, pero en la vía es el último. El último que se activa es el primer factor de la coagulación. Entonces, él al final se va a activar. Y ese fibrinógeno se activa en fibrina. ¿Y la fibrina qué forma? Fibras que van a tapar a esa lesión, a ese huequito que se abrió, ¿no? Entonces participa en la coagulación. ¿Y dónde tiene que estar ese fibrinógeno? En la sangre, porque lo que tú botas es sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese fibrinógeno activarlo, ¿no? Y que empiece a tapar a ese huequito que se abrió, que puede ser un huequito de la piel, etcétera.
Entonces, ¿qué desechos metabólicos excretamos por la sangre? Pues, ¿no? En este caso vamos a verlo en el plasma sanguíneo. Urea, o sea, a través de la orina, ácido úrico y creatinina y CO2. Es por eso que a veces, chicos, este ácido úrico, que es tóxico, a veces empieza a acumular, pues, ¿no? En las articulaciones, que también tienen líquido sinovial. Entonces, imagínate una persona empiece a acumular ácido úrico. ¿Y estos a dónde se van? A lugares que tengan agua, pues, ¿no? Porque la sangre tiene agua, entonces empiezan a ir articulaciones y causan los dolores en las articulaciones, el ácido úrico. El acumulamiento de ácido úrico puede causar lo que es gota, ¿no? Puede causar también lo que es, en este caso, algunas deformaciones en las articulaciones, ¿no? Dolores, etcétera. Ahí tenemos el ácido úrico, la creatinina y el CO2, ¿no? La creatinina que también se va a excretar por la orina y el CO2 que también se excreta por la expiración. En los pigmentos metabólicos tenemos, por ejemplo, los carotenos. Por ejemplo, habíamos estudiado el betacaroteno presente en la vitamina A. La bilirrubina, pues, ¿no? Que deriva justamente de la destrucción de los grupos M, que son los grupos hemo, que son los grupos de hierro, que presentan hierro en su composición. Esos grupos M, chicos, esos grupos que tienen hierro, ¿no? Esos anillos de porfirina, ustedes deben recordarlo, cuando se iban destruyendo y formaban cadenas lineales, se transformaban en biliverdinas, ¿no? Y esa biliverdina, que es un pigmento verde, luego se transforma en bilirrubina, que es un color más o menos rubio, y luego va a lo que es el hígado a transformarse en sales biliares, bilis, pues, ¿no? Y luego esa bilis se almacena en la vesícula biliar. Ahora, imagínate que tú tienes un paciente que se le empieza a morir todos los glóbulos rojos. Se empiezan a morir, pam, pam, glóbulos rojos en cantidad, pues, ¿no? Profe, ¿y por qué deben morirse los glóbulos rojos para tener mayor cantidad de bilirrubina? Porque los glóbulos rojos tienen hemoglobina, pero ¿la hemoglobina qué tiene? Hierro. ¿Y esa hemoglobina qué tiene? Anillo de porfirina. Entonces, esa hemoglobina que está formado, pues justamente en este caso el glóbulo rojo, presenta, ¿no? Hemoglobina, va a morirse al vaso. El vaso empieza a degradarlo, ¿no? Y empieza a transformarlo en biliverdina, bilirrubina, y esa bilirrubina se empieza a llenar en lo que es el hígado para transformarlo en bilis. Eso es el proceso normal. Pero imagínate que empieza a tener anemia, o una anemia severa, o sea que mata glóbulos rojos en cantidad, muchos, en exceso. Te voy a tener bilirrubina en exceso. Un poco de esa bilirrubina puede salir, extravasarse, y puede salir del hígado, y puede empezar a ir por la vía sanguínea, que nunca va sola. La bilirrubina sí puede ir por la sangre, es verdad, pero siempre acompañada de una proteína que lo lleve. Imagínate que ya hay mucha cantidad de glóbulos rojos que han muerto y esa bilirrubina ahora va sola por la sangre. No le conviene eso al cuerpo porque empieza a pintar todo. ¿De qué color? Bilirrubina. ¿Qué color es la bilirrubina? Rubio, te estoy diciendo. Bilirrubina, rubio. Se empieza a pintar un color medio amarillento y tú lo ves al paciente con ictericia, o sea, amarillento, pues, ¿no? Su piel, sus ojos, ¿no? Su misma, en este caso, su misma cara, pues, ¿no? Empiezas a ver un color amarillento, eso se denomina ictericia y se da por un aumento de bilirrubina en sangre, ¿no? Entonces vamos a tener a la bilirrubina. ¿Qué funciones cumplen, chicos, esta sangre? Una función respiratoria, ya que transporta CO2 y oxígeno. Una función nutricia, ya que transporta alimentos como la glucosa, pues, ¿no? Para las células, ácidos grasos y aminoácidos. Excretora, ya que transporta urea, que se elimina a través de la orina, creatinina y CO2. Una función de defensa, ya que por ahí vamos a tener a los glóbulos blancos. Una función termorreguladora, ya que transporta calor, ¿no? Una función de hemostasia, ya que participa en la coagulación sanguínea a través del fibrinógeno y los diferentes factores de coagulación que tiene. Eh, Equilibrio ácido-base, ya que contiene algunos elementos que actúan como tampones, que son encargados de mantener lo que es el pH sanguíneo, está ligeramente alcalino, ¿no? Y la función hormonal, ya que transporta hormonas, pues chicos, ¿no? Por ahí van las hormonas. Cuando vean el sistema endocrino van a ver que el sistema endocrino, la vía por la que se llevan las hormonas es la vía sanguínea, ¿no? Entonces ahora veamos los elementos formes. Ya vimos el plasma sanguíneo, ahora veamos los elementos formes, que son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, ¿no?
En el caso de los eritrocitos, tenemos que también son llamados glóbulos rojos. Es muy fácil ese nombre, no creo que les venga con ese nombre. Hematíes, también se les llama rubrocitos o también denominados acariocitos, ¿no? Son células anucleadas, primer dato, pregunta examen, células que no tienen núcleo. ¿Listo? Células que no tienen núcleo. Veamos que estos tampoco presentan, ¿qué? Tampoco, chicos, presentan sus propios, en este caso, sus propias mitocondrias. No tienen mitocondrias. Y tampoco presentan aparato de Golgi. Otro dato, no tienen aparato de Golgi. Tienen la forma de un disco bicóncavo, ya que tiene una concavidad, un huequito acá, y otro por el otro lado, pues, ¿no? Debido a la proteína espectrina, que es una de las proteínas principales de la morfología celular eritrocítica, y tiene un diámetro de 7 a 8 micras y de espesor de 2 micras, ¿no? O sea, de 7 a 8 micras de diámetro y de espesor de 2 micras, ¿no? La formación de los glóbulos rojos, chicos, se denomina eritropoiesis, la formación de glóbulos rojos. ¿Dónde se llevaba a cabo la eritropoiesis? A nivel del hueso. A nivel del hueso, ¿dónde hacíamos la eritropoiesis? ¿En qué tipo de tejido? Claro, es en la médula ósea roja, pero eso lo tiene todos los huesos, ¿no? La médula ósea roja lo vamos a encontrar en todos los huesos, incluso en otras estructuras también. Pero, ¿en qué parte del hueso se lleva a cabo la eritropoiesis? Claro, sería en las epífisis, ¿no? En las epífisis de los huesos largos. Otro dato, me parece que no está ahí en la diapositiva, pero ¿dónde más encontramos tejido óseo esponjoso? Aparte de las epífisis. También encontramos el tejido óseo esponjoso en lo que es la parte central de los huesos planos, ¿ya? La parte central de los huesos eh, cortos también tienen lo que es epífisis, también tiene en su porción central. Muy bien, también le encontramos de eritropoiesis en el saco vitelino, que se lleva a cabo durante la etapa preembrionaria, en el hígado y vaso, en la etapa embrionaria, y en la médula ósea roja, como dice acá, en la etapa fetal y postnatal, ¿no? Entonces, ¿quién más se encarga de formar glóbulos rojos? El saco vitelino en la etapa preembrionaria, ¿no? El hígado y vaso en la etapa embrionaria, que es de 2 a 8 semanas, y la médula ósea roja en la etapa fetal y postnatal. Para la formación de este glóbulo rojo, se hace uso de la vitamina B6, que es denominada la vitamina, en este caso, pirridoxina o pirridixol, ¿no? Que es la vitamina del tipo, que recordarán, hidrosoluble, formada parte del complejo B, y se encarga de la formación de los grupos M. Y también la vitamina B9, o también llamado ácido fólico o folato, ¿no? Y la vitamina B12, chicos, que participan ambas, la vitamina B9 y B12, en la maduración de los glóbulos rojos. La vitamina B9 evita una anemia, que es la anemia megaloblástica. Y la vitamina B12, la anemia perniciosa. Así que si hay un déficit de estas vitaminas, obviamente va a haber menos glóbulos rojos, ¿no? Ya que estos permiten la maduración de los glóbulos rojos. También participan algunas hormonas, como la testosterona, la eritropoyetina, que son secretadas por los riñones, en estados de hipoxemia, o sea, cuando hay bajas concentraciones de oxígeno. Y también tenemos lo que es el hierro, chicos, la presencia y la ayuda del hierro. Si tenemos bajos niveles de hierro, no se van a poder formar, no se van a poder formar, en este caso, lo que viene a ser eh, los glóbulos rojos, ya que va a haber menos síntesis de hemoglobina y se va a dar una anemia ferropénica, ¿no? Recordemos que los niveles de hemoglobina permiten básicamente discernir si es que en algún paciente hay presencia o no de anemia, ¿no? Hoy tenemos diferentes tipos de anemia: megaloblástica, perniciosa, anemia ferropénica, ¿no? ¿Viven cuánto un glóbulo rojo? 4 meses, 120 días. ¿Se destruyen en dónde? En el hígado, generalmente es en el vaso,
Y también pueden hacerlo en la médula ósea roja, ¿no? Ese proceso se llama hemocateresis, ¿no? Que se puede dar por proceso de fagocitosis cuando participa el sistema mononuclear a través de los macrófagos, o hemólisis cuando participan los anticuerpos, ¿no? El 33%, o sea, un tercio, se compone, chicos, de hemoglobina, que es la proteína que va a transportar los gases. Si transporta esta hemoglobina, por ejemplo, pues no, acá tenemos a ese anillo de porfirina, no, anillo de porfirina, y en el centro, ¿qué tenemos? Al hierro. Y anillo de porfirina porque tiene 4 estructuras heterocíclicas. Al centro, el hierro. Entonces, esa hemoglobina, chicos, se compone de 4 globinas, que son proteínas globulares. 4 grupos M, o sea, llamados grupos prostéticos, unidos a un hierro. ¿Y cómo se llama todo esto? ¿Cómo se llama? Anillo de porfirina. Cada átomo de hierro, chicos, transporta una molécula de oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina transportará como máximo ¿cuántas moléculas de oxígeno? 4 moléculas de oxígeno. Pues vamos a ver de que cada grupo en, ¿no? Que va a presentar la hemoglobina, que son 4 grupos en, van a estar unidos básicamente a lo que es en este caso, a la molécula de oxígeno, ¿no? A la molécula de oxígeno. Así que cada uno de estos anillos heterocíclicos van a transportar oxígeno, 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 oxígeno. Serían 4 moléculas de oxígeno que transporta una molécula de hemoglobina. Ahora, ¿cuál es la concentración normal de hemoglobina? Bueno, en el varón es de 14 a 16 miligramos por decilitro y en la mujer es de 12 a 14 miligramos por decilitro. Esto varía, pues, ¿no? Dependiendo qué clasificación agarremos. En algunos libros vas a encontrar tal vez que te dicen que la mujer es de 11 a 13 y el varón de 12, ¿no? De 12 a 14 o de 13 a 15. Bueno, depende. Siempre la mujer va a tener menos de hemoglobina que el varón, debido a que la mujer tiene un proceso menstrual, tiene menos niveles de testosterona, ya que la testosterona es una hormona que facilita la eritropoyesis, o sea, la formación de glóbulos rojos. Y también debido a que, bueno, en el caso de la mujer va a haber menor concentración de glóbulos rojos, ¿no? Aproximadamente 1 millón, pues, ¿no? Bueno, esto se da por volumen, ¿no? Sanguíneo. Entonces, vamos a ver ahí que la mujer va a tener de 12 a 14 miligramos por decilitro. En cuanto a la función de hemoglobina, transporta oxígeno y CO2, pues chicos. Cuando transporta oxígeno se llama oxihemoglobina. Cuando transporta CO2, carbaminohemoglobina. Y cuando transporta el monóxido de carbono, ¿no? Que es tóxico, se llama carboxihemoglobina. Ya no carbamino, sino carboxihemoglobina. Esto cuando transporta al monóxido de carbono. Existen 3 tipos de hemoglobina. La A, la A2 o la hemoglobina F. La A1 o A simplemente tiene 2 globinas alfa y 2 globinas beta. Esa es la hemoglobina clásica, 2 alfa y 2 beta. Es un estado adulto. La hemoglobina A2 es la que presenta 2 globinas, en este caso, que van a ser del tipo alfa y gamma, pues, ¿no? Y la F es la de 2 globinas alfa y 2 globinas gamma, ¿no? Entonces ahí tenemos la hemoglobina A2. La hemoglobina A2. ¿No? Entonces, no olvidemos, la que nosotros estudiamos, la que presentan ya en un estado postnatal, es la hemoglobina A1 o simplemente A, porque es la que más se menciona, ¿no? Está formada por 4 subunidades, o sea, si vamos a términos proteicos, de esas 2 subunidades son globinas alfa y 2 son globinas beta, ¿no? Eso es lo que estudiamos generalmente a ese tipo de hemoglobina. Si es que les llegaran a preguntar, ¿no? Si es que les llegaran a preguntar. Ahora, en el caso de las otras hemoglobinas, tenemos que están formadas la A2, chicos, por 2 globinas, acá no está, pongan alfa, y 2 globinas, acá se ha repetido, ¿no? Acá es delta, ¿ya? 2 globinas delta. Acá sería delta.
delta. Mientras que la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, lo vamos a tener con 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. La falta de globina, que es la proteína globular, genera talasemias. Que el glóbulo rojo, de ser así, tenga una forma cuadrangular, ¿no? Como una tabla, talasemia. ¿Listo? Veamos las fases de la coagulación sanguínea. Bueno, tenemos las fases de la coagulación, pues, ¿no? En pre le dicen hemostasia. Está mal, pero bueno, estaban en pre, pues, ¿no? En pre a veces le dicen así los profesores. Hemostasia. La hemostasia, chicos, lo trabajan como un conjunto de eventos que tienen la hemorragia, ¿no? Una fase sanguínea que está conformada por 3 fases, pero en realidad la hemostasia es la primera fase de las 4 fases de la coagulación sanguínea. Solo que en pre lo trabajan de esta manera. Pero las fases de la coagulación sanguínea son 4: hemostasia, vasoconstricción, plaquetaria y la coagulación. Esas 4 son las fases de la coagulación. Solo que en pre lo agarra diferente, pues, ¿no? Y bueno, la vasoconstricción es cuando básicamente se da por activación simpática, ¿no? Cuando el vaso lesionado al momento de contraerse, entonces acá yo tengo un vaso dañado, mira, vaso dañado, se abrió, no sé, pues agarré un cuchillo y ya te clavé el cuchillo, ¿no? ¿No? Solamente la puntita de ese cuchillo te clavé, suavecito. Entonces el vaso se contrae y para disminuir su flujo sanguíneo, y es decir, sangrar menos, pues, chicos, si no, si estuviera en su estado normal, sangraría más sin parar, ¿no? Entonces, con el fin de sangrar menos, y bueno, elaborar por ahí, excretar algunos factores, ¿no? Vasoconstrictores como el óxido nítrico, ¿no? Que es el principal factor de vasoconstricción. Ustedes lo van a ver mejor en bioquímica. Ahí van a ver mejor la fase de coagulación ya desde el punto bioquímico, que van a ver, por ejemplo, que la membrana celular se lesiona, activa a toda una capa de ácidos grasos. Estos ácidos grasos empiezan a elaborar productos. Uno de los productos que se elabora es el óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene la función de llevar a cabo la vasoconstricción, ¿no? Esa vasoconstricción es cuando el diámetro del vaso sanguíneo, o sea, en este caso la arteria o el vaso lesionado, disminuye. Se vuelve más chiquito. La siguiente fase es la fase plaquetaria, ¿no? Cuando los trombocitos empiezan, en este caso, a adherirse a esa lesión y forman un tapón plaquetario. Y este tapón plaquetario, a través de la fase de la coagulación, que es toda la vía, el factor 2 se activa tal, el activa tal, y las vías intrínsecas y extrínsecas se activan, y terminan formando el coágulo de fibrina, que es la activación del factor 1. Fibrinógeno se activa y se transforma en fibrina. Y con eso, chicos, aparentemente se recuperaría, ¿no? Lo que es el vaso sanguíneo una vez ya llevado a cabo la fase de coagulación sanguínea, ¿no? Pero existe otra fase que es la fibrinólisis, ¿no? Que es ya la eliminación de este coágulo de fibrina a través de una enzima fibrinolítica, ¿no? Que va a encargarse de borrar este coágulo de fibrina y recuperar al vaso tal como era antes, ¿no? El vaso ya regenerado. Eso es la fase de coagulación que, bueno, en casi cuando les viene de una manera bastante accesible, ¿no? Entonces ahí tenemos a los glóbulos rojos. Estamos listos para entrar ahora sí a leucocitos, que son los glóbulos blancos. Siguen siendo parte de los elementos formes. Estos glóbulos blancos o leucocitos son células que sí tienen núcleo, son nucleadas, no tienen hemoglobina, participan en eventos inmunológicos y miden de 7 a 20 micras, ¿no? Tienen un tiempo de vida aproximado de 10 años, depende de qué tipo de grupo de glóbulos blancos estemos hablando. La concentración de glóbulos blancos, chicos, va de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, y el aumento se denomina leucocitosis y la disminución leucopenia. La leucocitosis, que es el aumento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, se da cuando hay un proceso de infección bacteriano o viral, ¿no? Entonces, cuando entra una bacteria a tu cuerpo, lo normal es que la población de glóbulos blancos aumente. ¿Por qué? Porque quieren matar esa bacteria, ¿no? Entonces yo a una guerra entra, por ejemplo, algún agente extraño al Perú, pues, ¿no? Entra, no sé, pues Chile nos quiere invadir. Yo mando a todos los militares y empiezo en este caso, a, a lo que es atraer más, pues, ¿no?
Lo mismo pasa acá, entra una bacteria, cualquier bacteria, a la vía, por ejemplo sanguínea, imagínate, yo voy a ir a buscar y traer muchos glóbulos blancos, formar más, para matar a ese agente bacteriano, ¿no? Eso se llama leucocitosis. Cuando hay menos glóbulos blancos, casi no hay defensas, estamos en una leucopenia, ¿no? Ahora, en el caso de los glóbulos rojos se llamaba policitemia, cuando hay aumento de glóbulos rojos. Y eso se da, por ejemplo, ¿en dónde? Cuando un paciente viaja a lo que es la sierra, ¿no? Imagínate, tienes un paciente llega con hemoglobina 18, 19. Y dices, ya tiene bastante hemoglobina. Lo normal es de 12 a 14 en la mujer y 14 y 16 en el varón. Este tiene 18, 19. Y le preguntas, ¿usted ha viajado a la sierra? Sí, te dicen. Ah, probablemente es por eso, ¿no? Porque viaja a la sierra. Cuando ustedes van a una parte alta del Perú, 3.000 metros, 2.000 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno es más puro. ¿Y quién transporta oxígeno en tu cuerpo? Los glóbulos rojos, a través de la hemoglobina. Entonces tiene que crear mayor cantidad de glóbulos rojos para que puedan transportar ese oxígeno. Entonces es por eso que aumentan los niveles de glóbulos rojos, ¿no? Tiene una policitemia. Eso fue pregunta de examen en el último ordinario, ¿no? Acerca de la policitemia. La policitemia tiene que ver con el aumento de qué células, preguntaron. Glóbulos rojos, hematíes o te pueden poner obrocitos, pues, ¿no? O simplemente eritrocitos. Y cuando hay anemia, ya vimos, ¿no? La disminución de glóbulos rojos. Hay varios tipos de anemia, a nosotros nos interesa estudiar las anemias ferropénica, perniciosa, megaloblástica, ¿no? Pero sin embargo, por ahí hay algunas falciformes, cuando tiene forma de una hoz, de una semiluna, más o menos así, ¿no? Cuando tiene la forma así, el glóbulo rojo de una semiluna, ¿no? Se llama falciforme. O cuando tiene forma de una talasemia, ¿no? Una tabla cuadrangular, ¿no? Entonces encontramos a las diferentes alteraciones en glóbulos rojos. Muy bien. ¿Qué propiedades tienen los glóbulos blancos y leucocitos? La quimiotaxis, chicos. Es la capacidad para detectar la zona afectada del glóbulo rojo. Perdón, del glóbulo blanco. La diapedesis, que esta es la más preguntada, es la capacidad del glóbulo blanco de ser como un fantasma, porque atraviesa los capilares, no los atraviesa. El movimiento memoideo, que es más que todo para movilizarse, para lo que es la proliferación de pseudópodos, igual que tal vez lo que es los macrófagos para poder movilizarse, o también, por ejemplo, los miofibroblastos, ¿no? Para movilizarse. Y la fagocitosis, bueno, que es la capacidad para, en este caso, fagocitar, ¿no? A las bacterias, forma parte del fagosoma y se fusiona con el lisosoma formando el fagolisosoma, que ya se encarga de la digestión, ¿no? A nivel celular. Entonces ahí tenemos la fagocitosis. En el caso de los granulocitos, son un tipo de glóbulos blancos que tienen granulaciones, o sea, puntitos, granulaciones, ¿no? Ahora, yo te digo algo que te dicen en pre, que los granulocitos se diferencian de agranulocitos porque los granulocitos tienen granulaciones, ¿no? Eso siempre te dicen en pre. Los granulocitos se diferencian de los agranulocitos chicos porque tienen granulaciones. No, los dos tienen granulaciones. Los granulocitos y agranulocitos, los dos tienen granulaciones. Existen tres tipos de granulaciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Listo? El tipo de granulación, tipo 2, lo tienen todos los glóbulos blancos, granulocitos y agranulocitos. Lo que permite la diferencia en las granulaciones tipo 1 y tipo 3 que tienen algunos. Pero las granulaciones lo tienen ambos glóbulos blancos. Solo que en algunos histológicamente se ven y en otros no se ven. Pero al final tienen todos granulaciones. Así que esto de que el nombre de granulocitos y granulocitos es por granulaciones, esto es falso. Solo que en pre te lo manejan así, ¿no? Los granulocitos son células que tienen granulaciones de tipo 1. Entonces, acá vamos a encontrar los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los neutrófilos, filo, ¿qué es? Amor, ¿sí o no? Neutro, amor a la neutralidad, amor al color neutro. Eosinófilos, amor, eosinófilo, viene de eosina, que es un pigmento ácido. Así que el eosinófilo se pinta como un ácido, medio rosado, ¿no?
Basófilo, amor a la basicidad. Así que este es amor al ácido, este es amor a lo básico o alcalino, y este es amor a lo neutro, ¿no? Correcto, veamos. Los neutrófilos se llaman así porque tienen cargas neutras. Contienen gránulos de lactoferrina, que son aquellos gránulos que impiden justamente la proliferación. Tienen lisosimas, chicos, que son enzimas que destruyen bacterias. Lo encontramos también en el intestino delgado. Es la primera línea de defensa contra las infecciones bacterianas, ¿no? Porque es la primera línea de defensa, porque son las más abundantes, de 50-70%. En la mujer presenta el corpúsculo de Barr, que bueno, lo vamos a encontrar a nivel del cromosoma X condensado, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos los neutrófilos. ¿Qué color? Un aspecto medio neutro, pues, ¿no? No se ve un color básico, como es tal vez el azul, o un color ácido, como es tal vez un medio rosadito, pues, ¿no? No se puede ver eso. En el eosinófilo, que es del 1 al 4%, ya contiene gránulos de proteína catiónica principal, que se encarga de la destrucción de parásitos. Así que este eosinófilo tiene que ver justamente con qué? Con parásitos, pero también con alergias. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá que tiene una enzima que es la histaminasa, que su función es justamente inactivar a la histamina, ¿no? Que participa justamente en la función de parasitosis y alergias. Recordemos que el mastocito, que es la célula cebada, justamente tiene una función de desgranularse, de romper su citoplasma y botar heparina y histamina. Y eso causa el prurito, el escozor, las ganas de querer rascarse, el enrojecimiento, el eritema, ¿no? ¿Y quién se encarga de inactivarlo? La histaminasa, que está en el eosinófilo. Así que este eosinófilo participa en parasitosis y también en alergias, ¿no? Y no se puede controlar con esto al paciente alérgico que se le da su antihistamínico de generación de tipo 2. Por ejemplo, uno muy utilizado es la cetiricina. Paciente que es alérgico al polvo, un paciente que es alérgico tal vez a lo que es bueno, hay algunos que son alérgicos, pues, ¿no? A las mañanas húmedas, algunos que empiezan a estornudar de la nada, etcétera. Entonces vamos a ver qué se le brinda su antihistamínico, ¿no? Su antihistamínico de generación 2, la cetricina, que es bastante utilizado, ¿no? Y ya si llega a ser una alergia a nivel epidérmico en la piel, donde se ve enrojecimiento, eritemas, no sé, pues después de comer marisco, después de que el jabón lo utilizaste en la cara, etcétera, su betametasona, ¿no? Que es un corticoide, ¿no? Entonces son antihistamínicos, su betametasona, y ya está, ¿no? Ya si el paciente tiene mucha alergia y llega a ser un shock anafiláctico, que puede causarle la muerte, se le aplica una inyección de lo que es epinefrina, ¿no? Adrenalina. Siempre los pacientes que son alérgicos y severamente alérgicos deben estar a la mano en cualquier momento su inyección de adrenalina, ¿no? Ahí en la cartera, en la mochila, por si acaso. Muy bien. Entonces ahí tenemos también los basófilos, que es el 1%. Contienen gránulos de histamina, chicos, mediador alérgico y heparina, ¿no? Así que también participa en las alergias. Participa también en las alergias. Por ejemplo, cuando tú tienes una herida y empiezas a ver pus, ¿quién está ahí? Los neutrófilos, porque los neutrófilos abundan en infecciones y en las pus, ¿no? Cuando hay pus, ahí están los neutrófilos. Cuando hay inflamación, los basófilos. Chicos, los basófilos. Si acaso en el examen le viene así. Juan llegó al hospital y mostró que en esta herida hay acumulamiento de pus. Acumulamiento de pus. Te dice, ¿qué tipo de granulocitos abundarían en esta lesión? De frente, glóbulo blanco, hay infección bacteriana, ¿no? ¿Qué es pus? Neutrófilo. ¿Qué es alergia? El pata estornuda, es alérgico al polvo. ¿Qué tipo de glóbulos blancos estaría evidenciando? Eosinófilos, ¿no? ¿Qué es inflamación? Basófilos. ¿Listo? Entonces, por la coloración, chicos, acá casi no se ven granulaciones. Acá sí se ven, pero ¿son de qué color? ¿De qué color? Media rosadita, ¿no? Como ácidas, tira para ácidas, eosinófilos. Y si son básicas, así, azules o negruzcas, basófilos. ¿Listo? Y son estos, al menos el neutrófilo es polimorfo nuclear. ¿Por qué? Porque tiene varios núcleos. Uno, unido con un puente cromatina. Dos.
Puede tener más, aunque tiene dos. Muy bien, vamos a los leucocitos. Dime, ¿me vas a decir que estos patas no tienen granulaciones? Sí tienen granulaciones, ¿ve? ¿Tienen granos o no? Tienen granos, chicos. Creo que no sé por qué en pre le dicen no, no tienen. El nombre de agranulocitos es porque no tienen gránulos del tipo 1. Tipo 2 lo tienen todos. Pero, profe, ¿por qué usted acá ha puesto que no tienen gránulos? Porque estamos en pre, pe. En pre hay que decirles eso, ¿no? Pero acá le estoy poniendo la imagen, ¿no? Que hay gránulos. No tienen gránulos, su núcleo no tiene lóbulos. Esa es una diferencia. No tiene lóbulos como acá, pero es un lóbulo, este es otro lóbulo, ¿no? Y unidos por puente de cromatina. Eso sí no tienen, no son polimorfonucleares. Y estos son los más pequeños y más grandes. Los agranulocitos son los que viven muchos años. Años. Estos viven poco tiempo, días, ¿no? Semanas. Pero estos viven años. Y acá tenemos al más grande, que son los monocitos, y a los más chiquititos, que son los linfocitos. Los monocitos, chicos, son los más grandes. ¿Listo? Del 4 al 8%. Es la segunda línea de defensa contra infecciones bacterianas. Y su núcleo es arriñonado. Mm, bueno, acá estamos observándolo. Este es el monocito, este no es, este es el monocito. Su núcleo más o menos arriñonado, pero no se ve muy bien, pero es más o menos arriñonado. Ya tiene forma de riñoncito así, más o menos, ¿no? Arriñonado. Este es el linfocito. Cuando ustedes ven que el núcleo lo tapa casi toda la célula, el linfocito. A eso lo van a ver ya en el curso universitario, pero ahí tenemos los linfocitos. Los monocitos son la segunda línea de defensa contra infecciones bacterianas. Los monocitos van a través de la vía sanguínea, pero cuando llegan a un órgano específico se transforman ya en lo que es el macrófago. Por ejemplo, llega a la piel. ¿Cómo se llama el macrófago de la piel? El monocito está en la vía sanguínea, se llama monocito ahí, ¿no? Profe, el A2 no son. Claro, el A2 son dos globinas alfa y dos globinas beta, correcto. Ahí lo hemos, lo hemos dicho hace rato. Que había ese problema en la diapositiva. Ya, en el caso, chicos, de los monocitos, ¿cómo se llama el monocito? El monocito, sabemos que son las células que van a través, que son mononucleares, tienen un núcleo. Esa es la diferencia, pues, ¿no? Con los polimorfonucleares, que son neutrófilos, ¿no? El monocito, que es la célula que va a través, en este caso, de la vía sanguínea y lleva a cabo el proceso de fagocitosis. Pero si va, por ejemplo, a un órgano como la piel, ¿cómo se llamaría? Ya sería un macrófago, ¿no? Cuando va a través de la vía sanguínea es monocito. Pero cuando lleva un órgano específico a cumplir esa función de fagocitosis, se llama macrófago. Entonces, si va a la piel, ¿cómo se llama ese macrófago de la piel? Pregunta examen. ¿Cómo se llama el macrófago de la piel? Eso te estoy preguntando. Células de Langerhans. Células de Langerhans. En el último examen de admisión han preguntado por el histiocito. ¿Qué es el histiocito? Te han preguntado. El histiocito es la célula, es el macrófago más que todo, que abunda en lo que es el tejido conectivo, ¿ya? Por si acaso, eso lo hemos visto en el anterior, en el anterior, en la anterior parte de histología. En el módulo, traten de revisarlo, todo lo que está en el examen, está en el módulo. Acá le hemos visto macrófago, tejido conectivo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, al que les he preguntado, ¿no? Bueno, en el caso de los pulmones también se pregunta examen. En el caso del hueso hemos visto el osteoclasto. Acá les he preguntado del epidermis, de la piel, célula de Langerhans. Ah, por si acaso, células de Langerhans. Muy bien, vamos acá. Muy bien. Segunda línea de defensa, chicos, contra infecciones. Su núcleo anirriñonado es el más grande, mide 20 micrómetros. Y al salir de la sangre se transforma en macrófago, como les dije.
Los linfocitos son del 25 al 35%. Y hay dos tipos, linfocito T, cuando deriva el timo, linfocito B, cuando deriva del vaso, por eso es B, vaso, T, timo. La célula del linfocito T envía células a destruir bacterias, ¿no? O sea, tiene la función de inmunidad celular. Dice, hoy, tú linfocito, que eres una célula, chiquitita, anda, mátate esta bacteria. Va y lo mata. Inmunidad celular. Linfocito B, este secreta anticuerpos que destruye u oxoniza las bacterias. O sea, a través de anticuerpos va y lo mata. No es que va el linfocito directamente a matarlo, sino que secreta algo y lo mata, ¿no? Eso se llama inmunidad humoral. Y conserva los antígenos por si acaso vuelve a venir esa misma bacteria, ¿no? Linfocito NK. Este destruye las células tumorales o infectadas, sea por ejemplo un cáncer o algún virus, ¿no? Citotóxico, etc. Los linfocitos natural killer o NK son las que van y matan a células tumorales o infectadas con algún virus, ¿no? Vamos a los trombocitos, chicos. Los trombocitos son las plaquetas, que no son células. Ojo, por eso le llamamos elementos formes, ¿ya? Son fragmentos, chicos. ¿Son fragmentos de qué? Del megacariocito, ¿ya? ¿Qué es un cariocito? Cario, ¿a qué te suena cario? Por ejemplo, nosotros decíamos carioteca, carioteca, ¿no? Que era la envoltura del núcleo, ¿sí o no? ¿Y qué crees que es cariocito? Cariocito, primero, en el caso de lo que es el cariocito, imagínate a un núcleo, bueno, acá está. Imagínate a un núcleo dividido, 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 con varios núcleos más, pero en grande, pues, gigante, ¿no? Ese megacariocito, chicos, viene a ser la célula más grande de toda la médula ósea, es la más grande, ¿no? Y esto cuando hay alguna lesión, ¿no? Se rompe el megacariocito, se rompe, ¿no? Pim, 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 y empieza a botar, ¿qué? Trombocitos o plaquetas, que no son células. Y estas plaquetas tienen un tiempo de vida de 8 días a 10 días, ¿no? Existen de 150.000 a 400.000 trombocitos por milímetro cúbico y se forman, chicos, en la médula ósea roja, ¿no? Es la célula, perdón, no son células, es la estructura más grande de toda la médula ósea, ¿no? En el caso del megacariocito sí es célula, pero cuando nosotros estudiamos trombocitos ya no son células, son fragmentos. Bueno, se forma por la trombopoiesis, donde participa justamente la hormona trombopoietina, así como había la eritropoietina y también la trombopoietina, que es secretada a nivel renal. Y dos propiedades, pues, de adherencia para que se pueda adherir una plaqueta con otra plaqueta con otra, y puedan formar, pues, ¿no? Lo que es el tapón plaquetario. Y la agregabilidad, ¿no? Que es cuando ya ocurre luego justamente la activación, chicos. Tenemos finalmente el último tejido, que es el más corto, pero para entrar a ese tejido, que es el último tejido conectivo especializado, que es el adiposo, necesito saber si estamos bien en tejido sanguíneo, que sería el poquito más extenso, ¿no? A ver, ¿cómo vamos en tejido sanguíneo? Sí, chicos, todo bien con tejido sanguíneo. Muy bien, entonces veamos el tejido adiposo. A ver.
El tejido adiposo representa aproximadamente el 20% del peso. Es básicamente la grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Los lípidos, chicos, recordemos por bioquímica que son los que poseen enlaces, eh, eh, que eran las biomoléculas orgánicas que poseían un poquito más de enlaces, ¿no? Y además vamos a encontrar lo que tenían un poquito más de enlaces por unidad de peso, de volumen, ¿no? Más que los glúcidos y más que las proteínas. Tienen irrigación sanguínea y además las células representativas de este tejido adiposo son los adipocitos, que generalmente derivan de la célula mesenquimal o de células mesenquimales, que es tejido que deriva de la capa del mesodermo, ¿no? Ahora, estos participan en la homeostasis energética, almacenan un exceso de energía. Recordemos que el tejido que está formado por lípidos son los que te dan mayor cantidad de energía, así que se utilizan como último recurso, ¿no? Cuando nuestro cuerpo ya no tiene glúcidos, lo que hace es agarrar grasa y empezar a transformarlo en ATP a través de un proceso llamado de gluconeogénesis, que forma glucosa y luego esa glucosa entra en glucólisis. ¿Sí? ¿No? También tiene la función de secretar sustancias paracrinas, endocrinas y actúa como un almohadillo protector mecánico, ¿no? Entonces, por ejemplo en los glúteos, ¿no? Entonces, veamos los dos tipos de tejidos. Tenemos el tejido adiposo amarillo o unilocular, que básicamente cuando encontramos una gran gota de grasa, ¿no? En la célula, a nivel citoplasmático, y multilocular cuando hay muchas gotitas chiquitas de grasa, ¿no? Entonces, el tejido adiposo amarillo o unilocular es casi el 10% de nuestro peso. Forma, en este caso, la función no tanto aislante térmica, no tanto nos da una función calorígena, ¿no? De mantener nuestra temperatura o en todo caso de darnos cierto calor cuando hace frío, sino más que todo una función amortiguadora para los choques mecánicos, ¿no? Su núcleo obtiene una forma ovalada y excéntrica, o sea que su núcleo siempre está hacia afuera. O sea, si esta es la célula, su núcleo siempre está hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Eso se llama excéntrica. O célula en anillo de sello se dice. Presenta mucha vascularización, distribución amplia, y cada depósito chico está rodeado por una laminilla, por una lámina externa, perdón. Es termoaislante, pero no es la función principal. Tiene protección, reserva energética, modela la superficie corporal, ¿no? En el caso de las mujeres, y es termorregulador. Cuando nosotros vamos a ver la célula de uno de estos, tiene una gran gota de colesterol. Una gran gota de colesterol. Pues se llama unilocular. Y su núcleo, hacia afuera casi. Pero cuando vamos a ver el tejido adiposo pardo, este tiene una célula que tiene muchas gotitas lipídicas de grasa. Muchas gotitas. Pues se llama multilocular, porque hay muchos lugares. Y su núcleo. Representa el 5% de la masa corporal. En los niños, en los recién nacidos generalmente, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar. Ya que en ellos evita la hipotermia, pues chicos, a ellos sí les va a dar la función calorígena, ¿no? Eh, Está en los niños hasta los 10 años y en adultos ya está muy poco, ¿no? Derivan justamente de las células madre mesenquimatosas, que es el tejido de la capa embrional del mesodermo. Eh, Su núcleo es céntrico, su forma central, en el interior de la célula, es no aplanado y tiene muchas mitocondrias, chicos, porque estas mitocondrias, eh, que es un elevado número que presenta, va a tener muchas crestas mitocondriales y por lo tanto va a tener un complejo que es el complejo citocromo oxidasa. El citocromo oxidasa, chicos, le va a dar el color pardo. Por eso ese tejido también se llama tejido pardo. Y ese tejido se le llama tejido blanco. ¿Listo? Tejido blanco y tejido pardo. La función del tejido pardo o multilocular. Función, chicos, nunca se olviden. Calor, calor, calor. Por ejemplo, los animales que hibernan, los osos polares, abunda ahí. En los neonatos, pues no el niñito recién nacido, ¿no? Y luego con el transcurso del tiempo va disminuyendo. Muy bien, entonces ahí tenemos el tejido adiposo. ¿Cómo vamos, chicos, con el último tejido conectivo especializado, que es el adiposo? Corto, tejido más corto que vamos a estudiar en tejidos conectivos especializados.
¿Todo bien entonces? Muy bien, chicos. Todo bien. A ver, veamos por acá algunas preguntitas del tejidos, ¿no? A ver, ¿no? Dice, la célula representativa que se encuentra en lo profundo del cartílago es si te dice representativa, condrocito. ¿Listo? De frente, en una nada más. Te dice el tipo de célula, tú vas condrocito. Te dice que es representativa, condrocito. El clorénquima, todavía no lo vemos, son células que se comunican entre sí con células electoras, tampoco todavía no lo vemos. En los párpados, las glándulas tarsales o de meibomio son sebáceas, lacrimales, sudoríparas, apocrinas, endocrinas. Las glándulas, chicos, de meibomio, lo hemos visto, lo hemos observado, esas glándulas en tejido epitelial, glandular, ¿no? Sebáceas. La A, cerrado, deben acordarse. El cartílago elástico que abundaba en fibras elásticas, la trompa de Eustaquio a nivel del oído, el pabellón de la oreja, el cartílago, ¿dónde está? Cartílago costal, no, uno y 3, ¿no? Clave de beso, me había marcado bien acá. Bueno, esto hemos visto hoy día, ve, tejido sanguíneo de examen, como les dije. Su plasma presente, entre otras proteínas, aglobulinas, correcto, fibrinógenos, correcto, y albúmina, el más abundante. Contiene sales minerales de función osmótica. Sus elementos forman lo que constituyen los hematíes, leucocitos y plaquetas. Correcto. Sus células más escasas se encargan de la función inmunológica. ¿Cuáles son las células más escasas? ¿Qué había menos, chicos? En el tejido sanguíneo. Profe, al inicio había usted mencionado que había menos plaquetas y leucocitos. Pero de esas plaquetas o leucocitos, ¿cuál hay menos? Eso lo sacas por la concentración. Miren, los trombocitos, chicos, tienen una concentración de 150.000 a 400.000 trombocitos por metro cúbico, ¿no? Eh, por milímetro cúbico, ¿no? Y en el caso de los leucocitos son de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, ¿cuál hay menos? Glóbulos blancos, pues, ¿no? Entonces, los glóbulos blancos vamos a ver de que son los menos abundantes. Entonces, las células más escasas se encargan de la función inmunológica. Entonces, la clave sería la B, de Biobel, la B. Muy bien, ahí lo tenemos. El plasma carece de gases, no te pases. Si por el plasma sanguíneo tienen que ir, hemos dicho, CO2 y el oxígeno. Incluso el monóxido de carbono, que era tóxico, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas preguntas de banco de estos tejidos, ¿no? Que hemos observado hasta ahora. A ver, bueno, esto ya lo habíamos trabajado, pero recordemos por acá, a ver, ¿qué nos piden? Entonces, los organismos pluricelulares, ya sea vegetal o animal, presentan una organización compleja, expresada en niveles de organización, siendo el más sencillo a nivel químico, cuya asociación origina el nivel celular, ¿no? Correcto. Seguidamente, el conjunto de células de igual forma o estructura y que cumplen la misma función nos va a resaltar. Ah, ya. Entonces, cuando tenemos un nivel que cumple la misma función, son el mismo tipo de células, lo denominamos ese conjunto de células como tejido. Los vegetales superiores adaptados al ambiente, todavía no vemos vegetal. Bueno, esto de tejido ya hemos observado. Veamos lo que hemos visto hoy. Ya, es muscular. En un análisis de extendido sanguíneo con coloración Wright,
Se pudo observar al microscopio leucocitos de gran tamaño, con ausencia de gránulos citoplasmáticos y núcleo de forma riñonada. Profe, ahí dice que no tiene gránulos. Ya, pues ya te dije, siempre. Dices eso. Leucocitos de gran tamaño, con ausencia de gránulos citoplasmáticos y núcleo de forma riñonada. ¿Quién tiene eso? Si es el más grande y tiene forma riñonada, es el monocito. Juan decide realizar un viaje turístico de visita a Cajamarca. Se va a la sierra, qué curioso. Estando en un lugar presentó mareos, cansancio, zumbido en los oídos, que todo corresponde al mal de altura. Claro, esto causa la policitemia. De inmediato su organismo responde frente a la escasez de oxígeno en la altura, incrementando el número de elementos figurados sanguíneos denominados habla. Matías. ¿Cómo se llama esto? Policitemia. En un análisis microscópico de una neurona, todavía no vemos tejido nervioso. Mire, esto es lo que hemos visto ahorita. El cuerpo humano presenta una gran diversidad de tejidos, como epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Hay una variedad de tejido conectivo caracterizado por presentar células poligonales pequeñas, con un núcleo central. ¿Ya? Y el citoplasma en gran cantidad de gotitas de grasa. ¿Quién tiene el núcleo central, chicos? ¿El tejido adiposo de qué tipo? ¿Unilocular o multilocular? Multilocular, ¿no? El unilocular tiene un núcleo, pero lo tiene hacia afuera, excéntrico. Y el multilocular tiene un núcleo, pero lo tiene central. Y muchas gotas de grasa. Y además tiene ¿qué? Citocromos que le dan color marrón, ¿no? Entonces, ese es el tejido adiposo pardo. Al blanco le dicen amarillo también. ¿Ya? Correcto, puede ser. Puede ser válido también para si es que te hubieran dicho, pues no. El tejido óseo es una variedad de tejido conectivo, caracterizado por presentar células encargadas de sintetizar la sustancia intracelular. Ya, si te dice eso, blasto, termina en blasto, osteoblasto. Y de realizar la resorción ósea, clasto, clasto, osteoblasto y clasto, la B. ¿Listo? A ver, cuando se estudia la histología del tubo digestivo humano, llegamos a mencionar a la mucosa, constituida por epitelio. El corión o lámina propia, es lo mismo. Ya. La lámina propia, ¿de qué tejido tiene? Lámina propia. La lámina propia, chicos, o corión, abunda en vasos sanguíneos. Y eso lo tiene ¿quién? El tejido conectivo laxo. Laxo, siempre que te digan que tiene vasos sanguíneos abundantes, es el laxo. Es el laxo. No se olviden. El cordón umbilical es una estructura que conecta el feto con la madre, correcto. Además contiene vasos sanguíneos que la recorren. Una vena y dos arterias. Mira. Dichas estructuras se hallan dentro de una variedad de tejidos conectivos denominado como, ¿ya? Dicha estructura, o sea, el cordón umbilical. Mesenquimatoso, mucoso, cartilaginoso, hialino, sanguíneo y denso modelado. Esta fue pregunta de un sumativo. Es mucoso, correcto. Todos los días ingerimos alimentos donde en la boca se forma el bolo alimenticio. En el estómago, el quimo. Y en el intestino delgado se forma el quilo. El epitelio del intestino delgado te pide, chicos. Es un epitelio simple, cilíndrico, como el tubo digestivo es cilíndrico, con microbiosidades. A esto se llama chapa estriada. No te olvides, no te olvides. Muy bien. A ver, veamos por acá. El tejido epitelial se haya constituido por células poco diferenciadas. Esto es verdad. Ya. ¿Cuáles presentan epitelio poliestratificado plano no queratinizado? Epitelio poliestratificado, muchas capas. Plano, las células planas. No queratinizado, no hay queratina. O sea que hay humedad o no hay humedad. Si no hay queratina, ¿hay humedad o no hay humedad? A ver. Si no hay queratina, chicos, ¿hay humedad o no? La queratina es una proteína filamentosa. La proteína filamentosa no le gusta el agua. ¿Hay humedad o no? Claro, correcto. Es un epitelio plano, no queratinizado. O sea que tiene humedad. Sí hay humedad. La uretra esponjosa, la vejiga urinaria, las cuerdas bucales inferiores, la mucosa vaginal y la uretra femenina. Claves. Claves. Correcto, las cuerdas vocales inferiores, porque todos los días hablas, todos los días tienen que estar vibrando, tienen muchas capas.
y hay humedad. Mucosa vaginal, fricción al momento de la cópula. Y uretra femenina. 3, 4 y 5. Clave y nada. La nefrona es la unidad anatómica funcional del riñón, donde la capa parietal de la cápsula de Bowman, ya, y el túbulo contorneo proximal tienen qué epitelio. Bueno, la capa parietal de la cápsula de Bowman tiene un epitelio simple. Donde está simple plano, correcto, es la capa parietal. Y el túbulo contorneo proximal, simple cúbico con microvellosidades. Esto se llama como, chicos, borde del cepillo. No se olviden. En el examen no les viene. Una de las porciones de la laringe es la nasofaringe, que tiene relación con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, que presenta tejido, la trompa de Eustaquio, te pregunta. Es un tejido cartilaginoso. ¿De qué tipo? Elástico. Clavedado. Trompa de Eustaquio. Elástico. El aparato excretor humano se haya constituido por riñones y vías urinarias. Dentro de las vías urinarias en la mujer tenemos los uréteres y la uretra. Dichas estructuras respectivamente presentan epitelio. Los uréteres son epitelio de transición, de orina, polimorfo o de transición. Y la uretra, chicos, es un epitelio estratificado del tipo plano. Ya lo vimos acá. Acá, perdón. Un hueso largo presenta macroscópicamente epífisis proximal y distal, y la región comprendida entre ambas epífisis se denomina diáfisis. La diáfisis presenta tejido óseo compacto, cuya unidad estructural es la estructura en la cual podemos hallar. ¿Qué encontramos en la osteona, chicos? Laminillas óseas concéntricas, ¿se acuerdan? Los osteocitos que viven ahí. Conducto de Havers, también se le llamaba la osteona, ¿no? Periosteo, no, eso es lo que nutre. La metáfisis, no, esa es la transición entre epífisis y diáfisis. 3, 4 y 5, clave en nano. Es muy común escuchar al traumatólogo decir, o sea, al especialista en lo que viene a ser en este caso algún tipo de lesión, ¿no? Fractura, luxación, etcétera. Que después de una fractura ósea se forma el callo óseo, en el cual podemos hallar fibroblastos y condroblastos. Dichas células cumplirán la función de blasto. Blasto. ¿Qué hacen los que acaban en blasto? Sintetizan la matriz extracelular o sustancia intercelular. La becasa. Se acabó. Ya sabes ya qué haces. Entonces lo que queda, chicos, es para revisar con tejido vegetales, tejido muscular y tejido nervioso, que son 3 diapositivas, ¿no?